Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que
Hola, amados hermanos, un gusto poder saludarles. Y bueno, como decía esta alabanza, ¿verdad? Hermosa melodía y una melodía que es y que debe ser cotidiana en nuestros corazones. eh, la gratitud por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, es ese gozo que tenemos de poder ser parte de este reino, ¿verdad? Parte de este privilegio con el que Él nos ha privilegiado. Y bueno, creo que todos los que nos reunimos en esta hora para escuchar su palabra y para estar juntos orando al Señor, eh, tenemos esta melodía en nuestro corazón, ¿no? Solamente son palabras ahí plasmadas en una canción, pero es algo interno en cada uno de nuestros corazones. Sé que también sus corazones se estremecen cuando escuchan estas palabras y no cesan de dar gracias a Dios en todo momento por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Y bueno, es un privilegio estar con ustedes y tomar este tiempo también una vez más, ¿verdad? En esta semana. Y bueno, vamos a estar así dando, bueno, siguiendo eh, edificándonos, continuando edificándonos, ¿verdad? Todos los días, todo el tiempo tenemos esa oportunidad de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y bueno, a través de la escritura y a través de las órdenes y mandatos que están ahí, a través de los apóstoles, ¿verdad? Tenemos ese privilegio de poder tenerlo al alcance de nuestra mano y saber cuál es la voluntad de nuestro Dios para este tiempo y para toda ocasión. Hace 2000 años, ¿verdad? Poquito más que se escribieron estas palabras. Y bueno, si hay un libro que no pasa de moda es la escritura, porque no es solamente palabra o una idea humana, ¿verdad? Sino es palabra viva y eficaz y que tiene vida en sí mismo. Y bueno, vamos a estar mirando, ¿verdad? Un párrafo bíblico y trayendo a memoria a la iglesia aquellas palabras del apóstol Pablo acerca de lo que la iglesia debe experimentar en este tiempo, también como en todo momento, ¿verdad? Desde que fue instalada en la tierra y traída para engrandecer el reino de Dios en la tierra. Y vamos a estar mirando, busque su Biblia. En su Biblia vamos a estar mirando Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, del versículo 13 hasta el final y el capítulo 5 del 1 hasta el final. Vamos a estar mirando vamos a leer todo el contexto de lo que quiero comentar y por lo que vamos a estar orando también en esta hora. Dice así, Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar.
Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros, que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Téngannos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Gracias a Dios por esta, sublime carta de nuestro hermano y apóstol Pablo, ¿verdad? Animando a la iglesia y exhortándola en todo momento para que camine firme en el Señor. Gracias a Dios porque al plasmar esta palabra ahí, podemos entender que el cuidado de Dios es ante todas las cosas, ¿verdad? Fiel. El cuidado del Señor y el amor hacia su iglesia es fiel, es eficaz, permanente, ¿verdad? Porque a través de las generaciones ha cuidado de su iglesia y le ha guiado y le ha dirigido. Entonces tenemos este privilegio de poder tener a la mano estas instrucciones y gozar de la dirección del Espíritu de Dios a través de esta palabra. Y solamente quiero que meditemos en 3 párrafos y una pequeña meditación y luego vamos a estar orando en base a esto que quiero que miremos. Vamos a retomar los versos del capítulo 5, vamos a retomar los versos 16, 17 y 18. Dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esto es su voluntad. O dice otra versión, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Estas palabras del apóstol, muy conocidas por muchos, y bueno, en ese tiempo el Señor me ponía de orar por estas instrucciones para que la iglesia pueda experimentar, como lo veníamos diciendo ya venimos diciendo desde ese tiempo, ¿verdad? Para que toda esta palabra sea una experiencia vivida en la iglesia. Recordando que la situación que circulaba o que rodeaba a la iglesia en ese tiempo eran
tiempos difíciles, persecuciones, la iglesia no era aceptada por la sociedad y tenían, bueno, mucho pesar en sus corazones por no, por ser perseguidos, ¿no? Y ante todo eso, el apóstol les manda esta carta y los anima de esta manera, pensando también que la venida del Señor estaba cerca. Hay una línea que viene, en la cual siempre Pablo está presente en sus cartas, y es acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema cotidiano en la iglesia, es un tema cotidiano, pero no como no como un temor, no como una ¿qué será? ¿Cómo será? Sino como una expectativa, como una espera, una emotividad, ¿no? Para caminar firme, sabiendo precisamente que el día del Señor estaba cerca. Y todo lo que hacían, todo lo que vivían se manifestaba en este espíritu de espera, en este espíritu de confianza de que Él prometió volver por su iglesia y estaban en esa espera. Entonces, en esta situación es que Pablo les habla y también les da estas órdenes, ¿no? Ya sea que nosotros en este tiempo vivamos en tiempos difíciles o enfrentemos situaciones difíciles o situaciones pacíficas o estables, esta palabra está ahí y será guardada en nuestros corazones para echar mano de ella en el momento que sea necesario. Y bueno, el apóstol nos habla de que la iglesia necesitaba experimentar estas tres cosas, ¿no? Tres experiencias, y es estar alegres, orar sin cesar y siempre dar gracias en todo. A mí me llama la atención y quiero comentar algo sobre, dice, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Siempre que experimentamos situaciones difíciles, bueno, el tema es así, ¿verdad? Como decía, la iglesia estaba experimentando un ambiente hostil, un ambiente con enemigo, ¿no? En ese momento que es dada la carta. Y creo que en ese tiempo nosotros también empezamos a vivir tiempos difíciles. Creo que hace unos 10 años hacia atrás no habían sido tan complicados los tiempos. Creo que teníamos un tiempo más relajado, más tranquilo. Y en este tiempo se ha venido una ola de acontecimientos muy particulares, ¿no? Y han cambiado los tiempos, ¿no? Ya la palabra lo decía, el Jordán de los tiempos, ¿no? Son tiempos muy diferentes a hace una década, ¿no? Entonces, la iglesia está presentándose y está enfrentando situaciones complicadas, no solamente en México, sino en muchos países, ¿no? La iglesia en general. Pero estas palabras nos llenan de aliento, de gozo, saber que no estamos desligados de aquellos hermanos, ¿verdad?, que nos antecedieron, y que no solamente no estamos siendo, bueno, llevados a estos padecimientos solos, no estamos solos, ¿no? Hay gente que nos antecedió, hay gente que pasaba por estas situaciones, y a esta gente les habla el apóstol Pablo y le entrega esta carta. Eran gente que habían perdido familiares por los leones, habían perdido familiares porque los arrestaban, morían en las cárceles, golpeados. Todo
esta situación que vivían. Ante esta situación, Pablo les lanza esta carta y les dicen, estén siempre alegres, den gracias en todo, oren sin cesar. Y entonces a mí me llamaba la atención. Claro, para esto el apóstol Pablo también había pasado por esos sufrimientos, ¿no? No estaba exento, él también había vivido. Y como tal, la experiencia que él había tenido, ahora lanzaba esta orden a la iglesia, ¿no? Ya que él en su momento también tuvo que experimentar estas tres cosas, ¿no? Y tener este espíritu de alegría, de gozo, y de comunión con Dios, pero también de gratitud, ¿no? Y bueno, yo recordaba algo cuando leía yo este párrafo, y entonces yo decía, bueno, si alguna vez nos hemos preguntado si en alguna situación que hemos enfrentado complicada, ¿no? ¿Será que Dios es bueno? Porque permite esto o aquello, y nos hacemos, y a lo mejor te haces esa pregunta, ¿no? La iglesia en general se hace esa pregunta, ¿no? Entonces, cuando viene esa pregunta, si nosotros permitimos esa pregunta en nuestros corazones, entonces, no, ¿sabe lo que va a haber, hermano? Va a haber frustración, va a haber insatisfacción, pero también va a haber incredulidad. También va a haber amargura y necedad de nuestro corazón. Eso es lo que permitimos cuando estas instrucciones no se acatan y no se ponen en práctica en la iglesia. Entonces, resulta que la iglesia es un lugar bueno, es que podría decir la iglesia, pero voy a decirlo de otra manera, mejor, la gente que dice que es iglesia, entonces empieza a experimentar amargura y entonces una angustia en su corazón en vez de esa confianza y esa dependencia del Señor. Y la iglesia no se puede regocijar en medio de sus circunstancias difíciles. Y esta pregunta da pie a que entre todo esto en nuestro corazón y no experimentemos este estado que debe estar en la iglesia y que debe surgir en cada situación difícil en la iglesia, ¿no? Entonces, por eso decía, entonces hay gente que se dice creyente, pero que viven en amargura, viven en angustia, viven en palabras cortas, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, creyentes incrédulos, ¿no? Que se dicen creyentes, pero en realidad a la hora de la verdad no están creyendo, no están descansando en el Señor, porque creer dice que es descanso, es abandonarse, es abandono en las manos de aquel en quien creemos. Entonces, por lo tanto, no puede haber gozo, ¿no? Pero el Nuevo Testamento está, bueno, es una magistral obra, ¿verdad? De hombres y mujeres que se alegraron en sus tribulaciones. Y el sufrimiento para ellos era una manifestación del amor de Dios en Jesucristo. Sabían que por la muerte y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos tenían dominio sobre todo, tenía dominio sobre todas sus experiencias. Por esto el Nuevo Testamento no contiene ninguna palabra de queja o de amargura. De principio a fin, el Nuevo Testamento no hay una palabra de queja de los cristianos, de los creyentes en ese tiempo. ¿Por qué? Porque había un entendimiento de que el sufrimiento era una manifestación también del amor de Dios. Y le creían a Dios, le habían creído, le habían dado crédito, lo decíamos el domingo, ¿verdad? Le habían dado crédito a Dios, le habían dado fiado a Dios, habían decidido confiar en Dios. Y entonces
estas 3 órdenes que el apóstol Pablo habla y manda a la iglesia eran pues el culto cotidiano, eran el culto diario común en la iglesia de ese tiempo, que debe ser también el culto cotidiano en la iglesia de este tiempo también. En el verdadero creyente, hablando del verdadero evangelio, el verdadero creyente tiene esta característica y, y por eso decíamos en la reunión del domingo, si evitamos nuestras circunstancias difíciles, ya en este tiempo hay muchas formas de evitarlas. Acudimos a medios que no son legales o acudimos a medios que no provienen de Dios. Y entonces resolvemos las situaciones complicadas y nos sentimos ya tranquilos, como que en paz. Pero sabemos que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que pasemos por esas circunstancias. La voluntad de Dios es que podamos ser probados como el oro, para que podamos salir al otro lado fortalecidos y también en gratitud, un espíritu de gratitud. Entre más experimentamos situaciones difíciles, más agradecidos nos volvemos. Más agradecidos nos volvemos, más comunión tenemos con Dios, más oramos, en ese sentido de orar, no como un ritual, sino una comunión íntima con Dios, donde es común que tú hables con Dios. Acuérdate que orar es hablar con Dios, entonces tienes una comunión íntima con Dios, donde quiera que estamos, ¿no? Entonces, yo he recordado cuando leía estas palabras, también recordaba yo y decía, oh, pues entonces, por eso los cristianos de ese tiempo morían cantando. Por eso morían cantando, porque adentro de ellos había un espíritu de gratitud, había un espíritu y una convicción de que aquel que había muerto y resucitado por ellos, también les había dado una promesa de volver por ellos y sabían que estaba ahí, no en persona, sino en espíritu, y que la situación por la que estaban pasando no era ignorada de él, sino que estaba con ellos y pasaba él por medio o a través de esa circunstancia junto con ellos. Entonces, por eso la iglesia superaba esas situaciones. Y bueno, digo, por un lado, la iglesia que moría, ¿no? Moría cantando, pero la iglesia que se quedaba, que eran familiares, que miraban el sufrimiento de sus familiares, que miraban el sufrimiento de sus hermanos. Entonces, también unos morían agradecidos, gozosos, y otros vivían agradecidos, gozosos. Entonces, decía, bueno, definitivamente este es el secreto, ¿verdad? De poder vivir una vida en Cristo Jesús, del creyente verdadero. Una característica, bueno, 3 características que tiene el creyente es que tiene esta gratitud por todo lo que vive, por todo lo que pasa, incluso o mayormente en las tribulaciones, ¿no? Y entonces estas características lo llevan a una dependencia de Dios, porque fíjate, hermano, que cuando estamos en situaciones complicadas, no hay otra salida. No hay otra salida, y es cuando nos abandonamos y es cuando dependemos de Dios, y es el momento donde Dios se alegra también porque pasemos por ahí. Sí, porque pasemos por ahí, porque es donde el efecto de nuestra fe va a ser visto, donde el efecto de nuestra fe, aquella fe interior que no se ve, sale. Y entonces la gente, para algunos, fíjense, para algunos esta actitud del creyente en ese tiempo, y en este tiempo también debe ser así,
es chocante y molesta para muchos. Chocante y molesta de tal manera que con tanto odio, con tanto rencor iban contra ellos y los mataban, los perseguían. ¿Por qué? Porque era chocante y molesto esta actitud del creyente. Para unos era chocante y molesto, para otros era una inspiración. Para otros era un anhelo ferviente de adoración a Dios, no externo, sino interno, de una convicción. Y entonces el evangelio corría por toda la región desde esa base, mirando que la gente que moría, que la gente que vivía, morían alegres y vivían alegres, agradecidos con Dios por pasar por donde pasaban, sí, porque tenían, dice, una esperanza mayor, tenían una promesa mayor, y era que su Señor viniera por ellos, y era que su amado les había prometido que volvería por ellos. Y como decía lo ha dicho también el apóstol Pablo, ya sea en vida o en muerte, un día estaremos con él. Entonces, esta actitud de dependencia de Dios trae también, genera más bien una acción de gracias. Mire, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles y somos probados así por Dios, entonces el apóstol Pablo nos dice: alégrense, gócense, estén alegres. O sea, no pases por ahí con la cara amargada, no pases por ahí con la cara triste, pasa por ahí con la cara alegre. Y entonces esto va a traerme o a traer a la iglesia dependencia a Dios, descanso en Dios. Y la dependencia a Dios nos va a traer y va a surgir de nosotros una acción de gracias. Entonces, cuando entendemos que Dios no ignora nuestras experiencias, sino que está ahí con nosotros, su Espíritu Santo dice que está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Entonces, cuando Él dice esas palabras, entonces nosotros le creemos y creemos que está ahí con nosotros y creemos que está pasando y está mirando cómo estamos enfrentando la situación o la circunstancia, ¿no? Y entonces la iglesia va a empezar a ser poderosa. Entonces la iglesia va a empezar a experimentar el poder de Dios, porque el poder de Dios se experimenta en nuestra debilidad. En nuestras debilidades que el poder se perfecciona, el poder de Dios se perfecciona en la iglesia. Entonces, hermano, no evite, vuelvo a repetir, no evite las circunstancias difíciles, afróntelas como que esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, no que las evites. La voluntad de Dios es que las afrontes. Que yo podría decir, bueno, pero Dios quiso que aquellos hombres y mujeres murieran en los coliseos romanos y enfrentaran al león, a las fieras. Pues sí, Él quiso así. Y esa era su voluntad en ese momento. Él lo quiso así, esa era su voluntad, y ellos estuvieron dispuestos a que la voluntad de Dios se cumpliera en sus vidas. Y creyeron hasta el último momento que estaban obedeciendo la voluntad de Dios. Y entonces yo creo que cuando despertaron en ese descanso que Dios nos ha prometido, cuando despertaron fuera de este mundo, entonces se dieron cuenta que su alegría, que su gozo, que su esperanza no había sido en vano. Hermano, vamos a estar orando. Yo quiero que oremos en esta hora por el hecho de que la iglesia experimente esto. La iglesia en general experimente este espíritu, experimente ese espíritu que Pablo impartió a la iglesia. Porque Pablo no ignoraba
en sí mismo, dice que en sí mismo llevaba las marcas de Cristo, del sufrimiento de Cristo. Y él, con esa seguridad y esa certeza de que Dios había estado con él en todo momento, así hablaba a la iglesia y así animó a la iglesia y así exhortó a la iglesia y así ordenó a la iglesia: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En toda situación, en toda, en alegría, en sufrimiento, en tristeza, en enfermedad, en toda circunstancia, en toda situación, estemos alegres, estemos contentos, gozosos, porque esta es la voluntad del Padre. Tengamos esa comunión cercana con Dios y también demos gracias por la situación que estamos pasando. Cuando nosotros experimentemos ese espíritu en nuestros corazones, sé, hermano, que la iglesia en ese tiempo padece de esto. No ha experimentado esto, no se le ha hecho cotidiano. Pero hermano, quiero que oremos por esto y quiero que intercedamos para que la iglesia experimente esto cada día y se vuelva común y cotidiano, que se vuelva común y cotidiano en los hijos de Dios. Vamos a estar orando así. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y no se equivoca. Tú eres fiel y verdadero, Señor, y creemos en esta palabra. Padre, sabemos, Señor, que somos tus hijos. Hemos creído en Cristo Jesús. Hemos hecho, Señor, nos hemos hecho ciudadanos de este reino, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tus promesas, Señor, aquí, Señor, dadas en tu palabra, Señor, son para nosotros también. Esperamos tu venida, esperamos tu retorno, Señor, pero entre tanto, Padre, queremos experimentar como iglesia, Padre, este espíritu de Pablo, Padre, estar siempre alegres. Este espíritu que Pablo impartió a la iglesia, Señor. Sé, Padre, que ha pasado mucho tiempo, sé que han pasado muchas generaciones y la iglesia ha sufrido, Señor, muchos cambios. Pero, Padre, hoy, Señor, clamamos, Señor, porque tu iglesia resurja de entre las cenizas, porque tu iglesia, Señor, resurja de entre los escombros, Padre. Gente, Padre, como hace 2000 años, gente que esté dispuesta a darlo todo por ti, Señor, gente que se pueda alegrar, gente que tenga una comunión, Señor, cotidiana contigo, gente que pueda ser agradecida, Señor, que sea agradecida por todo lo que tú has hecho en ellos, Padre, incluso de las situaciones difíciles, Señor. Resurja tu iglesia, Padre, en esta generación, en este tiempo, Señor, complicado, Señor, y en medio, Padre, de las circunstancias difíciles, en medio de las pandemias que están pasando y de las que han de venir, Señor, en medio de las catástrofes, Señor, que se oyen, Padre, resurja, Señor, esa iglesia pura y sin mancha, esa iglesia, Señor, que experimente cada día, Señor, tu poder, esa iglesia que experimente cada día, Señor, tu comunión, tu presencia, Padre, Señor, pero esa iglesia también que experimente, Señor, un espíritu de gratitud, Padre, un espíritu, Señor, de gozo, un espíritu, Señor, de alegría, de saberse de redimido, de saberse apartado, de saberse, Señor, heredero del reino de los cielos en Cristo Jesús, Padre. Nadie, Señor, nos podrá quitar esta herencia, Señor. Podremos pasar por circunstancias difíciles, podremos experimentar, Señor, situaciones complicadas. Podremos, Señor, incluso perder la muerte, Padre. Pero nunca, Señor, tu iglesia perderá lo más preciado que tiene, Señor, y es tu promesa. Nunca, Señor,
perderá, Padre, y nunca, Padre, nadie podrá quitarle, Señor, incluso, Padre, las catástrofes y los tiempos complicados, Señor, nunca podrá quitarle, Señor, esa esencia y ese espíritu, Señor, que tú le has dado a través de Cristo Jesús, el gozo en sus corazones, la gratitud y la acción de gracias, pero también esa comunión que tenemos contigo a través de Jesucristo, ese acercamiento, Señor, que tenemos y esa apertura, Señor, a través de la reconciliación en Cristo Jesús. Gracias, Padre, que tu iglesia, Señor, experimente, Señor, este espíritu, Padre, porque es lo único que Satanás no nos podrá arrebatar. Podrá arrebatarnos la vida, Señor, incluso, pero no nos podrá arrebatar la herencia, Señor, porque tú lo viviste, Señor. Incluso, Padre, cuando tenías que tomar la copa, Señor, amarga, dijiste, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre, y que cuando nosotros, tu iglesia, enfrentemos esas circunstancias difíciles y nos duela todo, Señor, exclamemos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Gracias, Padre, porque sé que este espíritu lo recibe tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que todo, Señor, todo, Padre, lo que experimente tu iglesia, la lleve, Señor, a este crecimiento en Cristo Jesús, a este conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Y declaramos, Señor, declaro esta palabra, tu iglesia, Señor, tus hijos nunca evitarán el dolor, Señor. Nunca evitarán pasar por otros medios, Padre. Sé, Padre, que tu iglesia enfrentará con valor, Señor, y con un rostro firme, Señor, y con convicción en sus corazones. Enfrentarán cualquier situación y cualquier circunstancia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Sabemos que el Espíritu, Señor, que guió la vida de Pablo, Padre, y de tu iglesia, Señor, hace 2000 años, también está con nosotros, Señor, y también nos inspira, Padre. Y las vidas, Señor, que fueron, Padre, inspiradoras para otros, Señor, hoy son una inspiración para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Tus hijos, Señor, y tus hijas te dan gracias, Señor, por toda circunstancia. Nos alegramos en ti, Señor, y agradecemos que tú nos hayas dado herencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y así bendecimos con este espíritu a nuestras generaciones, Padre, a los que han de venir después de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres eterno, Señor. Gracias, Padre. Y aunque algunos partamos antes, Señor, sabemos que tu iglesia seguirá firme, seguirá fiel, Señor, y se resurgirá en cada generación hombres y mujeres, Señor, que te crean. Hombres y mujeres, Señor, que estén dispuestos a arriesgar todo por ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Y así, Señor, alabamos tu nombre, Señor, y no tenemos a veces palabras para expresar nuestra gratitud, pero la alabanza, Señor, nos lleva también a esto. Estas palabras, Señor, gracias por amarnos. Gracias por tu vida a dar. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, eres nuestra herencia, eres nuestro mayor gozo, Señor. Eres nuestra mayor expectativa, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y así bendecimos a tu iglesia, Padre. Amén y amén, Señor. Cantemos esta alabanza.
Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí.
Gracias, hermanos, gracias por este tiempo. Y bueno, nos despedimos así de esta reunión y no olvidando recordarles que estén pendientes a las reuniones. Bueno, van a ser así todavía los domingos hasta que tengamos nueva dirección. Todavía estamos enfrentando la pandemia un poco complicada y por ese tiempo no nos vamos a estar reuniendo presencialmente. Así que esté al tanto de las transmisiones y bueno, goces en el Señor en todo momento. Así un abrazo para todos y bendiciones. Estamos en contacto. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús.
Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Que tu